Empezaremos entonces. Buenas noches, mi Dios a todos, bienvenidos. Eh, el tema de hoy va a ser presentar la segunda parte del capítulo primero, penas y goces renales. Vamos a ver el punto 4, que son opiniones antipáticas. El punto 5, temor a la muerte. Y el punto 6, hastío de la vida, suicidio. Vamos a pedir a Dios Padre Madre que nos dé la guía, la sabiduría, la humildad para abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender con claridad el mensaje que trata de darnos las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Que sea todo de mucha luz y un aprendizaje para todos. Así sea, así es, hecho está. Que así sea. Bueno, la pregunta 939 que se hace en uniones antipáticas es la siguiente. ¿Por qué si los espíritus simpáticos tienden a unirse, el afecto entre los seres humanos a menudo es unilateral? ¿Y por qué el amor sincero puede ser rechazado e incluso el afecto más fuerte puede convertirse en antipatía u odio? Esto se refiere, ¿no?, a que cuando dos personas, dos seres humanos se unen, a veces hay amor y cariño de un solo lado y suele haber desprecio del otro lado, ¿no? O a veces suele ocurrir que dos personas se unen y tienen mucho cariño al principio, pero resulta que se empiezan a conocer y después terminan por odiarse, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto?, dice la pregunta. Y la respuesta de los espíritus es, aunque los espíritus simpáticos están inclinados a unirse, en los seres humanos a veces el afecto es solo temporal y puede ser una lección o castigo. Muchas veces las personas creen que aman con gran intensidad, pero esto se basa solo en apariencias y en el deseo material, no en el conocimiento profundo del otro. Solo cuando se vive realmente con alguien se puede ver su verdadero ser. Así pues, algunos vínculos que inicialmente parecen no tener futuro se transforman en afectos duraderos porque están basados en una verdadera estimación mutua. El amor verdadero proviene del espíritu y no del cuerpo. Cuando se desvanece la ilusión material, el espíritu ve la verdad, y es por eso que los afectos que parecían eternos pueden convertirse en odio una vez que se disipa la ilusión del cuerpo. Pregunta 940. La falta de simpatía entre personas destinadas a vivir juntas no envenena su existencia y genera pesares amargos. Esta podría estar referida a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, ¿no? Que muchas veces tenemos relaciones tóxicas, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué responden los espíritus? Ellos dicen, la falta de afinidad entre personas que conviven genera sufrimientos profundos, pero estas situaciones suelen tener su origen en nuestras propias elecciones y acciones. Muchas veces las uniones se realizan por motivos como el orgullo o la ambición, dejando de lado el verdadero afecto. Esta falta de discernimiento conlleva las consecuencias naturales de tales acciones. Cuando existe una víctima inocente en estas uniones, la responsabilidad recae en quienes ocasionaron el sufrimiento. Sin embargo, la fe en un porvenir mejor puede consolar a quien sufre, mientras que los errores sociales que propician estas desgracias irán desapareciendo con el progreso de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta respuesta? Que estas personas que ocasionan la toxicidad en nuestros ambientes, en nuestros espacios, de igual manera van a tener su castigo, ¿no? Por la ley de reciprocidad, ¿no? De causa y efecto. Y por el mismo hecho, las personas que están pasando sufrimiento en estos ambientes
tienen una promesa, ¿no? De un porvenir mucho mejor. Entonces, eso es lo que se puede rescatar de esta pregunta, ¿verdad? Pregunta 941. ¿Por qué muchas personas temen a la muerte, incluso teniendo la idea de un porvenir? Aquí ya estamos hablando sobre el temor de la muerte, el punto 5. Y los espíritus responden, el miedo a la muerte proviene de enseñanzas erróneas inculcadas desde la juventud, que asocian el más allá con el infierno eterno o la nada absoluta. Esto genera incertidumbre o rechazo hacia lo espiritual. Por otro lado, quienes practican la fe, la esperanza y la caridad no temen la muerte, pues confían en un mejor porvenir. El hombre materialista, normalmente más apegado a lo corporal, ve la muerte como una pérdida de todo lo que ama y teme el vacío que deja. En contraste, el hombre moral, desapegado de lo material y centrado en el bien espiritual, enfrenta la muerte con serenidad, pues sabe que su labor en la tierra será recompensada. Entonces podemos ver de que se tiene una recompensa, ¿no? Después de la muerte, de que no es un incierto, ¿no? Nos dan una respuesta en este sentido los espíritus. Pregunta 942. Algunos dirán que los consejos para ser felices son muy simples. No dirán que, al final, la felicidad está en aprender a aguantar los momentos tristes. Esto se refiere, ¿no? Cuando a veces se trata de simplificar los consejos, ¿no? Que recibimos o que nos llegan, ¿no? Como que eh, nos llegan como una medicina y los vemos como algo muy simple y lo decimos y solemos decir que son muy simples y que al final de cuentas tenemos que aprender a sufrir, ¿no? Pero ¿qué responden los espíritus? Ellos dicen, hay los que dirán eso, y aún más, pero sucede como ciertos enfermos a quienes los médicos prescriben la dieta, quisieran curarse sin remedios y sin dejar de buscarse indigestiones. ¿Y a qué se refiere esto? ¿En qué sentido está hablando? Pues algunas personas desprecian estos consejos, comparándolos como remedios evidentes que no desean aplicar. Quieren ser felices sin hacer cambios en sus hábitos, como enfermos que desean curarse sin seguir una dieta prescrita, ¿no? Sin embargo, el secreto de la felicidad radica en adoptar una actitud activa y reflexiva frente a las pruebas de la vida. Pregunta 943. ¿De dónde procede el hastío de la vida que se apodera de ciertos individuos sin motivos plausibles? ¿A qué se refiere el hastío de la vida? Se refiere a que ya no deseamos vivir, ¿no? ¿Y por qué nos vienen estos hastíos de la vida sin ningún motivo aparente, ¿no? Entonces, los espíritus responden de manera textual a continuación y dicen, por efecto de la sociedad o sociedad, de la falta de fe y a menudo de la saciedad, para el que ejercita sus facultades con un objeto útil y según sus aptitudes naturales, el trabajo no tiene nada de árido y la vida corre más rápidamente. Soporta las vicisitudes de su existencia con tanta más paciencia y resignación, en cuanto obra con la mirada de la felicidad más sólida y duradera que le espera. En pocas palabras, los espíritus nos están diciendo que trabajemos, ¿no? Que no nos quedemos quietos en nuestro lugar, que no nos quedemos en la zona de confort, ¿no? A eso se refiere. Pregunta 944. ¿Tiene el hombre derecho a disponer de su propia vida? Los espíritus responden no. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Y se vuelve a preguntar, ¿no es siempre voluntario el suicidio? Los espíritus responden, el loco que se mata no sabe lo que hace. ¿A qué se refiere esto? Que una persona que no se encuentra
en total conciencia de su ser, los loquitos, en pocas palabras, ¿no? Y resulta que un loquito se mata, podría estar exento de esta culpa, ¿no? Del suicidio, porque al final de cuentas no sabe lo que hace, ¿no? A eso se refiere. Pregunta 945. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por causa el hastío de la vida? Es decir, ¿qué pasa si nos matamos porque nos cansamos de vivir? Los espíritus nos dicen insensatos. ¿Por qué no trabajan? Así no les hubiera sido un peso la existencia. Nuevamente no nos llaman la atención y nos llaman a la reflexión de trabajar, ¿no? De no quedarnos quietos, de estar en acción, ¿no? Pregunta 946. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por objeto liberarse de las miserias y desengaños de este mundo? Los espíritus responden, bueno, ¿a qué se refiere esta pregunta? Perdón. Eh, Uno piensa que suicidándonos nos vamos a liberar más fácilmente de cualquier sufrimiento que estamos teniendo, ¿no? Y se pregunta a los espíritus qué debe pensarse de estas personas que toman tal acción. Y los espíritus responden, pobres espíritus que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren y no a los que no tienen fuerza ni valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Dichosos los que las soportan sin murmurar, porque serán recompensados. Desgraciados, por el contrario, los que esperan su salvación en la causalidad o la fortuna. La causalidad o la fortuna pueden, en efecto, favorecerles un instante, pero para hacerles sentir más tarde y más cruelmente la vaciedad de esas palabras. Se puede preguntar nuevamente a los espíritus, los que han inducido al infeliz a ese acto de desesperación, ¿sufrirán las consecuencias? Es decir, ¿qué ocurre si una persona ha generado tal agravio, tal sufrimiento a otra persona, que esta persona por el sufrimiento que está teniendo termina por matarse? Entonces, en primer lugar, los espíritus dicen, no, pobre, pobre de ellos, porque ellos tendrían que haber estado aquí para soportar todo lo que les ocurre, ¿no? Y después dice, peor pobre de las personas que generan estos agravios, ¿no? Dice, oh desgraciados de ellos, porque responderán de él como un asesinato. Entonces es como si ellos estuvieran cometiendo un asesinato contra esta persona que se quitó la vida, ¿no? Pregunta 947. El hombre que lucha con la necesidad y que se deja morir de desesperación, ¿puede considerarse como suicida? Está muy relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Y los espíritus responden y dicen, es suicida, pero los que causan su necesidad o podrían remediar esa necesidad son más culpables que el suicida, y éste encontrará indulgencia. No creáis, sin embargo, que será completamente absuelto. Si ha carecido de firmeza y perseverancia, no ha hecho todo uso de su inteligencia para salir de los problemas, desgraciado de él sobre todo, es uno de los hombres que por orgullo se avergonzaría de trabajar con sus manos y que prefieren morirse de hambre antes que descender su posición social. Entonces aquí los espíritus nos dicen que eh, sigue siendo un suicida, comete el pecado de suicidio, y además dice que si se deja rendir y por orgullo evita trabajos que cree que para él son denigrantes o que no están a la altura de su estatus social, lleva un peor castigo, ¿no? Pregunta 948.
El suicidio que tiene por objeto evitar la vergüenza de una mala acción es tan represible como el causado por la desesperación. Es decir, ¿a qué se refiere? Si alguien se quita la vida porque ha cometido una mala acción y siente vergüenza por haber realizado esa mala acción, entonces esta persona pregunta, ¿es tan reprensible como el suicidio causado por la desesperación? Los espíritus responden, el suicidio no borra la culpa, al contrario, hay dos faltas en vez de una. Cuando se ha tenido valor para hacer el mal, es preciso tenerlo también para sufrir las consecuencias. Dios juzga y según la causa puede a veces disminuir su rigor. Pregunta 949. ¿Es excusable el suicidio cuando tiene por objeto impedir que la vergüenza recaiga en los hijos o la familia? Es decir, si hay una falta que además va a afectar a nuestra familia, se pregunta aquí si está permitido, ¿no? Y los espíritus responden, el que obra así no procede bien, pero lo cree y Dios se lo toma en cuenta, porque es una expiación que él mismo se impone. Atenúa con la intención su falta, pero no deja de cometerla. Por lo demás, abolid los abusos de vuestra sociedad y vuestras preocupaciones, y no tendréis más suicidios de esta clase. ¿A qué se refiere con esta respuesta? En pocas palabras, dice que la inocencia de estas personas que realizan el suicidio pensando de que van a tener una expiación, se toma en cuenta, pero siguen cometiendo una falta. Dice, ¿no? Por otro lado, recomienda a los seres humanos, en la parte que dice abolir los abusos de vuestra sociedad, nos recomienda a considerar de una vez, ¿no? Deshacernos de todos los errores que cometemos, ¿no? Como seres humanos, deshacernos de la parte del orgullo, el egoísmo, ¿no? Entonces, una vez que todas estas cosas sean superadas, no tendremos problemas de suicidios, ¿no? De este tipo. A eso se refiere. Pregunta 950. ¿Qué debemos pensar de que se quitan la vida con la esperanza de llegar más pronto a otra mejor? Y los espíritus responden, otra locura, que haga bien y tendrá más seguridad de llegar, ya que retardar su entrada a un mundo mejor, y él mismo pedirá volver a concluir la vida que ha interrumpido, por una idea falsa. Una falta cualquiera que ella sea, no abre nunca el santuario de los elegidos. En pocas palabras, estaríamos retrasando más bien nuestro progreso, ¿no? No estaríamos haciendo ningún progreso en lo absoluto, más bien nos estaríamos viendo. Pregunta 951. ¿No es meritorio a veces el sacrificio de la vida cuando tiene por objeto salvar la de otro o el de ser útil a sus semejantes? Esto habla de un sacrificio, no en específico, ¿no? Cuando uno se sacrifica por otra persona. Los espíritus responden, eso es sublime según la intención. El sacrificio de la vida no es lo mismo que un suicidio, pero Dios se opone a un sacrificio inútil y no puede verlo con placer, si lo mancha el orgullo. El sacrificio solo es meritorio por su desinterés y el que lo hace tiene a veces una segunda intención que lo desprecia a los ojos de Dios. Entonces, el sacrificio solamente tiene que venir desde una intención pura, ¿no? A eso se refiere. Pregunta 952. El hombre que muere víctima de las pasiones, que sabe que han de apresurar su término, pero a las cuales no le es posible resistir por el hábito que les ha convertido en verdaderas necesidades físicas, ¿comete un suicidio? Aquí está hablando de las adicciones, ¿no? Podríamos hablar del tabaco, el alcohol. Se refiere a que estas personas
son víctimas de sus hábitos, en el caso del tabaco, del alcohol o cualquier otro tipo de vicio, ¿no? Que pueda atentar contra su salud. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Pregunta. Y los espíritus responden, es un suicidio moral. ¿No comprendéis que en semejante caso el hombre es doblemente culpable? Dice. Existe entonces falta de valor y bestialidad y además olvido de Dios. Y se vuelve a preguntar a los espíritus, ¿es más o menos culpable que la persona que se quita la vida por desesperación? O sea, ¿qué ocurre con una persona que se suicida moralmente por un vicio o una persona que se suicida perdón, que se suicida por desesperación? Los espíritus responden, la persona que se suicida moralmente es más culpable porque tiene tiempo para razonar su suicidio. El que se quita la vida instantáneamente a veces tiene una especie de extravío que se relaciona con la locura. Sin embargo, el otro suicidio, el suicidio moral, será mucho más castigado, porque las penas son para siempre proporcionadas a la conciencia que se tiene de las faltas cometidas. En pocas palabras, tener este tipo de vicios nos genera mayor pena, ¿no? Porque estamos conscientes de que nos lastima la salud, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, y a pesar de eso continuamos con estas actitudes, ¿no? Entonces nos lastimamos más, ¿no? Pregunta 953. Cuando una persona enfrenta una muerte inevitable y dolorosa, ¿es culpable si decide acortar su sufrimiento mediante el suicidio? Aquí se está refiriendo al tema de la eutanasia, ¿no? Cuando una persona es desahuciada, tiene algún problema de salud y ya no tiene más chance, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué ocurre con estas personas que deciden quitarse la vida antes de que la enfermedad o el problema que tienen lo haga, ¿no? Y los espíritus responden, siempre hay culpabilidad en no esperar el momento determinado por Dios para el término de su vida, ya que, aunque parezca que, que ese momento ha llegado, podría surgir ayuda inesperada en los últimos instantes. En ese caso, el suicidio es una falta de resignación y aceptación ante la voluntad del Creador. Incluso si se cree que la muerte es inevitable, la decisión de adelantarla voluntariamente es un acto de falta de confianza en el plan divino. Las consecuencias de esta acción dependen de las circunstancias y siempre resultan en una expiación correspondiente a la gravedad de la falta cometida. En pocas palabras, nos dicen que no tendríamos por qué adelantar, ¿no? El proceso de nuestra muerte, ¿no? Por muy desahuciados que nos encontremos, siempre puede ocurrir una ayuda al final y siempre es meritorio para Dios mm, cumplir, ¿no? Con nuestra misión, con lo que tenemos que pasar, ¿no? Con la experiencia que tenemos que llevar a cabo. Pregunta 954. Una imprudencia que compromete la vida sin necesidad, ¿es reprensible? ¿Y a qué se refiere esto, no? Cuando ocurre una imprudencia, ¿no? Cuando no estamos del todo conscientes de lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué responden los espíritus? Ellos dicen, no existe culpabilidad cuando no existe intención o conciencia positiva de hacer el mal. Aquí podríamos poner el ejemplo de si una persona sale a la calle con unos zapatos, digamos, es un día lluvioso, y una persona sale a la calle con los zapatos que no son para un piso mojado y se resbala, se cayó, se golpeó en la cabeza y murió, ¿no? Entonces, esta persona no era consciente de que estos zapatos le iban a provocar un accidente, ¿no? Sin embargo, si esta persona sabe que estos zapatos no son buenos para un piso con lluvia, sería una imprudencia de su parte salir con estos zapatos, ¿no? En la calle.
entonces no tendría por qué utilizarlos para evitar cualquier tipo de accidentes, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Cuando no existe esa conciencia de que va a generar un accidente y vamos a perder la vida en ese accidente, no hay culpabilidad. Sin embargo, si estamos conscientes de que algo puede ocurrir y podemos dar solución, entonces se evalúa las circunstancias, ¿no? Como nos dice. Pregunta 955. Las mujeres que en ciertos países se queman voluntariamente con el cuerpo de sus maridos pueden considerarse como suicidas y sufren las consecuencias del suicidio. Y los espíritus responden textualmente. Obedecen a una preocupación y a menudo más a la fuerza que a su propia voluntad. Creen cumplir un deber y no es este el carácter del suicidio. Su excusa es la nulidad moral de la mayor parte de ellas y su ignorancia. Esos usos bárbaros y estúpidos desaparecen con la civilización. En pocas palabras, lo que los espíritus nos dicen aquí es que estas personas eh, pecan de ignorancia, ¿no? Y por ese motivo tienen una excusa de nulidad moral. Sin embargo, este tipo de prácticas, a medida que la sociedad evoluciona, van desapareciendo. Pregunta 956. Los que no pudiendo sobrellevar la pérdida de las personas que les son queridas, se matan con la esperanza de reunirse con ellas, ¿logran su objetivo? ¿A qué se refiere esto? Pregunta a que si nosotros hemos perdido a un ser querido, nosotros decidimos quitarnos la vida, ¿será que lo vamos a ver más pronto? Y los espíritus responden, el resultado es muy diferente del que esperan. Y en vez de reunirnos con el objeto de nuestro afecto, o sea, la persona querida, nos alejamos de él por más tiempo, porque Dios no puede recompensar un acto de cobardía y el insulto que se le hace al dudar de su providencia. Pagarán ese instante de locura con pesares mayores que los que creían y no tendrán la satisfacción que esperaban. Entonces, nos está diciendo que no lo hagamos en pocas palabras, que estamos cometiendo una falta y que en realidad nos estamos alejando de nuestros seres queridos. Pregunta 957. ¿Cuáles son en general las consecuencias del suicidio en el estado del espíritu? Y los espíritus responden. Las consecuencias del suicidio son muy diversas. No hay penas fijas y en todos los casos son siempre relativas a la causa que lo ha producido. Pero una de las consecuencias inevitables al suicida es la contrariedad. Por lo demás, no es la misma suerte de todos ellos. Depende de las circunstancias. Algunos expían su falta inmediatamente y otros en una nueva existencia que será peor que aquella cuyo curso han interrumpido. Las muertes violentas provocadas por el suicidio implican una ruptura brusca de la vida, lo que genera una fuerte persistencia del lazo entre el espíritu y el cuerpo. Esto puede provocar una sensación de turbación y de ilusión, ya que el espíritu puede creer por un tiempo que aún está vivo. En algunos casos, el espíritu experimenta angustias y horror debido a los efectos de la descomposición del cuerpo, sensación que puede persistir tanto como habría durado la vida que se interrumpió. Este estado no es general en todos los suicidas, pero ninguno se libra de las consecuencias de su falta. Con el tiempo, todos los suicidas expían de alguna manera su culpa. Algunos espíritus que se sentían muy desgraciados en su vida anterior afirman haberse suicidado en una existencia pasada y luego haberse sometido voluntariamente a nuevas pruebas para aprender a afrontarlas con mayor resignación. La principal lección es que el suicidio, además de ser contrario a la ley natural y a la moral, es un acto inútil. No se gana nada, no se pierde, no se obtiene solo más que desengaño. El espiritismo, a diferencia de otras filosofías tradicionales,
no solo condena el suicidio como una infracción moral, sino que lo presenta como un acto estúpido, porque en realidad no se resuelven los sufrimientos y no se profundiza en nuestra situación espiritual como individuo. Muchas gracias por su atención. Por favor, ¿alguna pregunta? Buenas noches, Cris. Tal vez una pregunta. Adelante, buenas noches. En algún momento escuché de una cultura que estaba siendo invadida, digamos, por los colonizadores aquí en Sudamérica. Y esa cultura era muy nativa. Y al momento de ser casi capturados, porque ellos han tratado de irse lo más alejado posible de los colonizadores, ¿no? Pero cuando ya no podían más, prácticamente muchos eran mm, aprendidos por ellos, ¿no? Porque los usaban como esclavos o simplemente los mataban. Y eran casi una cultura completa o una comunidad completa, era que han ido hasta muy, muy alejados, ¿no? Pero cuando ya los colonizadores los emboscaron prácticamente, ellos no tenían otra más que entre todos agarrarse de las manitos y en un cañadón alto saltar ahí y suicidarse, ¿no? Con el único fin de no ser atrapados por ellos y ser esclavos o asesinados por ellos, sino ellos lo han hecho por cuenta propia. Y todos agarrados de la mano, como cumpliendo como haciéndolo más que por honor que por suicidio, ¿no? Y en la, y esa es, digamos, un poquito la pregunta, o el cuestionamiento, ¿no? Que también hay otras formas de tomar esa decisión, pero por algo primordial, ¿no? Que es nuestra libertad o no morir en manos de alguien de manera trágica. Me suena mucho al apartado que habla sobre el sacrificio. Eh, ¿Encontramos? No es meritorio aquí. Pregunta 951. ¿No es meritorio a veces el sacrificio de la vida cuando tiene por objeto salvar la de otro o el de ser útil a sus semejantes? En este caso, bueno, no sé si podríamos hablar de un tema de utilidad, ¿no? No soy experto evaluador de, de suicidios, Sí. pero según entiendo acá, el suicidio no es útil para ninguno de ellos. El ser capturados podrían continuar con vida y no se sabría qué puede ocurrir, ¿no? Es así, podríamos mezclar esto un poquito con la pregunta de la eutanasia también, ¿no? Es como si estas personas estuvieran desahuciadas y deciden acelerar su muerte, ¿no? Entonces, y en la respuesta de los espíritus dicen, no tienen por qué, pero podría ocurrir algo al final. Entonces, no es decisión de ellos tomar esta acción, ¿no? Bueno, así es como lo entiendo. Tal vez el hermano Juan nos puede dar un poquito más. Otro ejemplo similar que vi en una película era de una trata de tráficos de personas, donde habían hombres ya era una cadena, ¿no? Que atrapan a jovencitas y las meten en unos contenedores grandes para trasladarlas de un país a otro. Y en el trayecto, dos de las chicas escapan y el hombre que estaba a cargo trata de agarrar la una y la coge, y a la otra que no pudo, ella, como ya sabía que estaba dentro de la tráfico de personas, ella se tira igual a un vacío para no ser llevada y ser manejada dentro de lo que es la trata y tráfico de personas, ¿no? Y a mí me parece más bien como que no estás entregando algo que te pertenece, que es tu libertad. Y el riesgo a vivir todo ese proceso pienso que es más mártir, igual que el caso anterior. No sé, como tú dices, tal vez el hermano Juan un poquito
esto podría complementarnos a eso, ¿no? Porque sabemos el proceso doloroso que es para ambas situaciones el aceptar ser atrapado y ser, y en ese caso hasta ser sacrificados por ellos mismos, ¿no? Ujú. Ya la pregunta 953, que habla sobre la eutanasia, que mm, siento podría aplicarse también a la pregunta. Dice, ¿no? Cuando una persona enfrenta una muerte inevitable y dolorosa, ¿es culpable si decide acortar sus sufrimientos mediante el suicidio? No necesariamente puede ser eutanasia, ¿no? Tal vez puede ser una persona que ha sido, eh, como las llevaban al paredón, las van a matar, digamos, por algún motivo, ¿no? Entonces ya tienen como que una sentencia definida. Esta persona puede decir, no, yo no deseo que me maten, me mato yo solo, ¿no? Entonces están acelerando, acortando su sufrimiento mediante el suicidio. Y los espíritus dicen en este sentido que siempre hay culpabilidad en no esperar el momento determinado por Dios para el término de la vida, ya que aunque parezca que ese momento ha llegado, podría surgir ayuda inesperada en los últimos instantes. En ese caso, el suicidio es una falta de resignación y aceptación ante la voluntad del Creador. Creo que esta pregunta nos responde. Sí, Vilma, adelante. Buenas noches. Bueno, aprovechando que el hermano Juan no está, quería opinar también. Hay otra parte en el libro de los espíritus que hablaba, ¿no? Y preguntaban, eh, ¿quién es más culpable? ¿El soldado que va a la guerra a pelear o el que, o los que los mandan? Precisamente porque en esas épocas de guerra los soldados eran muy jóvenes y eran obligados a ir a la guerra. Y ahí era matar o morir. Entonces también estás cometiendo ese acto, ¿no? Entonces, tal vez también en este caso tiene ese grado de culpabilidad. Obviamente, la chica puede suicidarse, ¿no? Con el miedo. Llevará su grado de culpabilidad, tal vez pasará al otro lado, pero con ese miedo, ¿no? Que al final tal vez es una carga de sentimiento que va a tener que superarlo en el otro lado. Pero ahí también nos damos cuenta que el mayor grado de culpabilidad obviamente la llevan las otras personas, ¿no? Que son los que han provocado que ella se tire, ¿no? Entonces en su momento ella pensó, ¿no? Prefiero morir antes que sufrir, porque no la iban a matar, la iban a hacer pasar por todo ese proceso de sufrimiento, lo que es la tráfico. Entonces, mucho también depende de eso, ¿no? De de cómo uno muere, de la intención, de la tal vez culpabilidad o tal vez el mismo miedo o el terror, ¿no? Con qué sentimientos tal vez está yendo al otro lado o con ese susto, pienso, ¿no? Juanita, tienes razón. Esa pregunta que dices, sobre el grado de culpabilidad destaca también. Efectivamente, la persona que se suicida tiene un grado de culpabilidad y dice que mayor grado de culpabilidad tiene la persona que genera ese hecho. Sí, adelante, Juan. Hola a todos. Uno, un soldado o un militar o un policía está bajo bandera. Mientras sea orden superior, él no comete delito. Eso está desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todos los evangelios que gnósticos y no gnósticos que podamos encontrar. Y la doctrina espírita también nos explica lo mismo. Cuando un soldado bajo
orden superior bajo bandera debe matar, no es delito. Ya a menos que cometa abuso de autoridad, ahí sí que va a ir en contra de lo que es lo moral. Cuando una persona, como dice la pregunta, ¿no? En estado de enfermedad terminal decide acabar su vida, es suicidio. Porque qué tal si en el plano divino te tocaba vivir hoy y mañana desencarnabas naturalmente y decides terminar tu vida hoy. Por esas horas que te faltan, pues tienes que reparar el daño que te has causado. Ya, entonces las decisiones que tomamos, así sea por enfermedad terminal o por cualquier circunstancia, siempre va a generar una causa que va a tener un efecto. Y esos efectos lo tenemos que reparar en encarnaciones posteriores, obviamente en situaciones muy, muy complicadas, tanto de salud y todo lo que implica, ¿no?, reparar un error tan grande como es el suicidio. Solo eso quería comentarles. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta quizás de alguien más? Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Muchas gracias, Dios Padre, Madre, por esta oportunidad de aprendizaje, por la claridad y la luz. Danos las bendiciones a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nosotros. Que nunca nos falte el pan en la mesa, que siempre tengamos fuerza en el cuerpo para continuar y continuar aprendiendo. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Que así sea.